Este es el tercer bloque de la mañana de la diaria y es el momento de la entrevista de hoy con el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda. Andrés, bienvenido al Café La Diaria. Buenos días, les pido disculpas por la demora, esta actividad es compleja a veces, así que acá, al firme, para dar respuesta. Que podamos. Día movido, hay sesión de Asamblea General, cosa que llama la atención cuando Asamblea General, uno sigue la agenda. Que de hecho el orden del día es asuntos centrados, así que nos vamos a enterar cuando lleguemos, seguramente. Y después, bueno, hoy es el día previo a la presunta votación en comisión del tema de la caja, así que yo calculo que en la tarde de hoy tendremos una reunión con los miembros del Senado Colorado que están en la comisión de la caja. Para un poco pasar raya de lo que fue una semana intensa de trabajo. Acá esta semana fue una catarata de delegaciones que la comisión recibió para poder justamente tener insumos para la discusión en comisión. Ya iremos a ese asunto porque es uno de los temas. Te lo comento, pues centrales. Es el tema de agenda de hoy. Sí, claramente, y nos interesa tu mirada, no solo porque estás en el Senado, más allá de cómo se integra la comisión, sino porque liderás, sos el secretario general del Partido Colorado. Y bueno, el Senado es, por ahora, la esperanza de acuerdo en torno a un tema sensible. Pero antes de pasar a ese tema, nos interesa empezar a hablar contigo de un proyecto de ley que ayer el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, defendió y de alguna forma detalló aquí en entrevista en la mañana de la diaria, que es el proyecto de ley contra el lavado de activos, que en realidad viene a reformular disposiciones, en algunos casos provenientes de gobiernos del Frente Amplio y en otros incluso del gobierno anterior, como algunas disposiciones de la ley de urgente consideración. Por ejemplo, reducir el tope de transacciones en efectivo, fijando una cifra que, si la presentamos en dólares, es de unos 40.000 contra los 145.000 del tope todavía vigente. Eliminación de la Fiscalía Antilavado para generar una redistribución de competencias al interior de la Fiscalía General de la Nación en lo que hace al combate al lavado de activos y otras modificaciones. ¿Qué primera mirada tenés al respecto en función de lo que sabés de ese proyecto? Mira, ayer, bien visto que venía hoy, me tomé el trabajo de mirar esa entrevista. Me parecía importante por lo menos estar, si bien el día después bichar un poco. Vi alguna otra, vi la de Gerardo Caetano también, que me generó muchas reflexiones, pero son para otro momento capaz. A ver, acá nadie va a inventar el agua tibia. Cuando vienen algunos conceptos de, che, vengo a reformular esto con una ley, cuando empezamos a pasar raya y le pasamos el cernidor y el humo se disipa, los cambios no son tan grandes. Me parece que sí hay cambios que están buenos, puntuales. Creo que eliminar las fiscalías de lavado es un acierto. ¿Así? Sí, porque es conceptual, no es un tema político partidario. ¿Y por qué se eliminan? Porque para que la gente entienda, no es que se eliminan porque se va a dejar de perseguir el lavado, porque ayer Díaz no lo explica con claridad, no dice por qué las va a eliminar. Dice que es una propuesta de Mónica Ferrero, originalmente. ¿Y Mónica por qué lo propone? Que aparte Mónica es fiscal de drogas de toda la vida. Ella lo que dice es que quien debe perseguir el lavado es el mismo fiscal que persigue el delito precedente. Básicamente hoy hay una nómina larga, ayer también hubo una explicación, pero me gustaría hacerlo un poco más didáctico, una nómina larga de delitos, que no es solo el narcotráfico, que son precedentes de lavado. Eso quiere decir, cuando yo vendo droga, o cometo una rapiña, o hago una estafa, todo eso, todo el producido de esa plata, cuando yo me lo vaya a gastar y me pregunten de dónde salió, yo no puedo salir, no, esto lo acabo de sacar de la venta de droga. No, tiene que tener, cuando me pregunten de dónde salió y yo quiera comprar un auto y me pregunten, yo tengo que poder darle una procedencia lícita. Entonces tengo que pasarlo por algún lugar previo donde eso se limpie, por eso es lavado, básicamente. Blanqueo, lavado, plata que quede limpia para usar. Esa persecución la tiene que hacer el mismo fiscal que persiguió lo anterior, que es el que básicamente sabe, conoce y entiende el tema. Porque ya de por sí ha tenido cierta polémica jurídica autonomizar la figura del lavado. Pero está instalado, ya existe, está en todos lados, no nos vamos a meter ahí. Lo que digo, una vez que está, no lo podés desatar del precedente. El precedente es lo que define el lavado. O sea, sin precedente no hay lavado. Aparte, muchas veces se persiguen lavados en lugares sin haberse aún condenado o estar firmes los precedentes. Ahora, el fiscal que persigue el lavado puede ser el mismo, perfectamente, salvo que sea en otro país, que es lo que pasa muchas veces. Uruguay ha perseguido lavados, por ejemplo, de delitos precedentes que no fueron cometidos acá. Y a veces, por ejemplo, pierde los juicios o pierde de pie porque el país de origen no le manda cuerpo al precedente. No le manda, che, mira, el precedente tiene esto arriba. Ha pasado varias veces en casos muy públicos. Entonces,
No le hace sentido tener una fiscalía duplicada ahí. Ahí estás de acuerdo con el planteo del proyecto, entonces. Pero el proyecto, esto nace de la Fiscalía General de la Nación. Y el proyecto lo El proyecto incorpora. lo incorpora. Es como que mañana haga una reunión con periodistas, ustedes me den insumos y yo diga que el proyecto es mío. Ahora, ¿qué hay con respecto a, ya que estamos hablando de los aspectos salientes, digamos, del proyecto, con respecto a la reducción del tope para hacer transacciones en efectivo a $40.000? Yo escuchaba también ayer eso. A mí acá hay un error conceptual grande, ¿tá? Sobre quién y cómo hacen los controles, ¿tá? La LUC no modificó un solo control de lavado. ¿Tá? Los controles de lavado son los mismos. Y yo creo que esto, en algún punto, no solamente no implica mejor control de lavado, sino que implica hasta una situación donde nosotros le trasladamos la responsabilidad del control a los bancos y nos descansamos en que los bancos sean el control. ¿Tá? Porque fíjate que esto no es una medida de control de lavado, esto es una medida de bancarización. ¿Tá? Lisa y llana. Ahí estás hablando del tope, a las transacciones en efectivo siempre. ¿Cuál es la alternativa al tope de mover en efectivo? Que no tenga que bancarizar. Para que la gente entienda. No es que, no puedo mover en efectivo más de $40.000. Fenómeno. ¿Tá? Entonces todo lo que va por arriba tiene que ser obligatoriamente bancarizado. Esto es una medida pro banco, básicamente. ¿Y eso no da más garantías de combate al lavado? Yo creo que en el fondo no. Porque las responsabilidades de control son las mismas. O sea, el lavado tiene un tema que como el Estado a veces tiene muchos problemas para perseguirlo y no quiere asumir su propia inoperancia, empieza a responsabilizar a otras personas de hacerlo. ¿Tá? Entonces, los bancos tienen responsabilidades, pero no son los controladores de lavado estatal. Y el hecho de que pase por un banco no es un seguro de que no haya lavado. Y aparte perjudica a mucha gente. Sobre todo a los que menos tienen. ¿Por qué los perjudica? Yo trabajé en seguros muchos años. ¿Tá? Si vos tenés un accidente de tránsito grande, ¿tá? Y querés cobrar un seguro que te va a pagar N plata, que puede ser perfectamente más de $40.000, y no tenés cuenta bancaria, no cobrás. O te prestan una cuenta, o ves cómo lo solucionás. Si vos querés cobrar una indemnización laboral y no tenés cuenta bancaria, porque nunca te pagaron por cuenta, porque N razón, no cobras. Hay una mayoría de gente de acuerdo, pero al trabajo formal que hoy tiene cuentas de sueldo, hay otras que no. Pasa. Y hay gente que no tiene trabajo formal y tiene un accidente de tránsito. Pasa todo el tiempo esto, ¿eh? No es un tema de una vez o dos, ¿eh? Pasa todo el tiempo. No tiene trabajo formal, nunca lo tuvo. Y por eso no puede cobrar plata. O sea, tiene prohibido un cobro, tiene que pasar por una cuenta bancaria de un tercero y porque confiar. Esa persona no abre una cuenta bancaria a partir del momento en el que tendrá una cifra en efectivo, una cifra tan importante. Una persona, pero justamente, el banco capaz que no le abre una cuenta bancaria. Bueno, si el pago es algo seguro, si viene una indemnización, se supone que sigue siendo complejo. La garantía está, ¿no? Sigue siendo complejo, ¿no? Ir ahí que te abran una cuenta, porque no olvidemos que los bancos no son entidades del Estado obligatorias a darte una cédula, obligatorias a darte un documento de identidad o lo que fuera. Son entidades en general, privadas, incluso las entidades públicas, bancarias que el Uruguay tiene, también operan como una empresa, digamos, no es que le dan una cuenta cualquiera en virtud de esto. Yo, francamente, creo que esto a veces suena de una manera que esconde algunas cuestiones distintas. Yo creo que primero no implica un cambio en el control de lavado. Los controles, nunca hubo una norma que le bajara los requisitos al control del lavado. Y mi miedo es que el pasaje por el banco afloje todos los demás requisitos de control. ¿Qué es eso? Claro, porque hay una generalidad adquirida de que si pasó por el banco está controlado. ¿Tá? No, si la plata entró al banco, el banco ya está, el control está hecho. Sin perjuicio de que la norma no dice que uno deba dejar de controlar, pero cuando uno interviene en temas de lavado, yo he intervenido en miles, cuando preguntan, ¿y usted por qué no revisó? Pasó por el banco. Como si el banco fuera una suerte de santificación de la plata una vez que entra. El banco es el banco, ¿no? Pero los bancos no tienen servicios que se encargan de ver esto. Tienen las mismas obligaciones que tiene un escribano, las mismas obligaciones que tienen otros profesionales a la hora de controlar la procedencia del dinero. ¿Tá? Pero a mí no me queda claro que sea la panacea y creo que reporta algunos perjuicios que fue lo que tuvo en cuenta la LUC a la hora de darle a la gente la libertad. Si quiere poner la plata en un banco o no. Porque aparte estamos hablando de montos que a veces no son significativos para el propio lavado. Bueno, yo me quiero detener en eso, ¿no? Porque el tope que se maneja ahora, esto es un proyecto de ley, habrá que ver cómo estaba redactado la LUC. Era en unidades indexadas. Claro, eran $100.000 originalmente. Si uno toma la cifra en unidades indexadas
que está contenida en la LUC y la actualiza porque esa norma está vigente, hoy da $145.000 más o menos, contra el tope que propone el actual gobierno de 40.000. ¿El tope de ahora también es en indexadas? Es en indexadas O sea también. que va a crecer con el tiempo. Va creciendo con el tiempo. La equivalencia da a valores actuales $40.000. O sea, hay un desfasaje de $105.000 entre el tope que propone el gobierno y el todavía vigente a través de la ley de urgente consideración. Si me pongo a pensar en esta problemática desde el lugar de las organizaciones, que aunque no sean las organizaciones criminales más grandes, manejan efectivo, ¿no les termina facilitando la operativa que haya $100.000 más de margen para desarrollar transacciones plata en mano? Con ese criterio debería ser cero, ¿entendés? Ojo, la propia ley de inclusión financiera original topeaba en $10.000. Claro, el tope que se maneja ahora es mayor que el original. ¿Entendés que todo termina siendo arbitrario? 100%. Yo te puedo decir a vos, bueno, pero de esos 10.000 a estos 40 hay $30.000 más de margen para manejarse. Y podría decir más, y podría haber 30, y podría haber 20. Yo creo que ahí hay básicamente una decisión operativa. Capaz que se podría hasta medir incluso el volumen de transacciones que hay para no complicar unas tantas que puedan ser en efectivo. A ver, el banco es una herramienta, no puede ser una obligación. ¿Qué postura vas a tener cuando llegue al Parlamento esto? A la gente no la podés obligar a bancarizarse como que se hizo alguna vez. Yo creo que eso es, cuando uno es un servicio privado que es de elección de la gente, obviamente para cualquiera es mejor bancarizarse, tiene 1000 ventajas. Ahora, si alguien no lo quiere hacer por determinadas razones, tiene que tener su derecho a no hacerlo. Entonces, cuando uno va a recortar un derecho de situación como puede ser y demás, tiene que ser cuidadoso, ¿viste? Porque la libertad tiene un valor. Yo entiendo que también uno la limita en pos del interés general, de acuerdo, pero con criterio. Y acá yo no creo que costo-beneficio ganemos tanto. Te escucho hablar del tema y me pregunto de nuevo, si ya tenés definido cuál va a ser la postura cuando esto llegue al Parlamento. Como todo, lo discutiremos en la bancada del partido, a ver qué posición tomamos. Nosotros hemos votado hasta ahora todos juntos, así que a mí no me gusta decir voy a votar tal cosa sin pasar antes por los compañeros y decir vamos a votar. ¿Se puede decir que a priori tenés una visión crítica del proyecto? Sí, tengo una visión. No del proyecto, de esto en particular. Como te digo esto, estoy de acuerdo con eliminar las fiscalías antilavado. Creo que incluso los fiscales que tenés hoy antilavado, que son muy buenos, Enrique Rodríguez, por ejemplo, un gran fiscal, yo creo que está desaprovechado ahí. O sea, es un fiscal que tiene mucha experiencia en económicos, que en cualquier lado que estuviera rendiría, creo yo, mucho más porque... ya te digo, me parece que es una fiscalía que a veces queda muy atada al trabajo de otras. Ya que estamos hablando de asuntos de fiscalía, pasamos a un gran tema que es un pendiente del sistema político y es alcanzar un acuerdo para designar a una persona titular de la Fiscalía General de la Nación, ya que se está desempeñando una fiscal de corte subrogante, que es Mónica Ferrero. ¿Hay condiciones hoy para que haya un acuerdo que requiere de 3/5 de los votos en el Senado y haya una nueva designación? Mira, yo es un tema que quiero especialmente desdramatizar. ¿Tá? Yo escuchaba también ayer al secretario de Presidencia, no podemos seguir con un subrogante. Yo cuando estaba el subrogante anterior, Juan Gómez, no había este drama por cambiarlo ya. La urticaria vino cuando quedó Mónica Ferrero. Que aparte, a ver, Mónica Ferrero queda por cómo está diseñada la propia ley de la Fiscalía. Y aparte, creo que ha hecho un laburo muy bueno hasta ahora. Y creo que lo mejor que ha hecho es mantener el perfil bajo. Fíjate que hoy ella no tiene grandes cuestionamientos de ninguna parte del sistema político. Sí lo tienen algunos fiscales cuando trabajan, que es lo natural y normal, pero no lo tiene Mónica. Y esto mirá que es bien importante. Díaz estuvo cuestionado prácticamente todo su periodo, un día sí y otro también. Tenía un perfil muy, muy, muy alto, parecía constantemente. El propio Juan Gómez, que venía de una fiscalía de homicidios, bastante perfil bajo, entró muy bien y con una alta popularidad hasta que empezó a tener un perfil alto con los temas y ahí empezó a tomar algunos golpes. Yo creo que el acierto de Mónica Ferrero es guardarse, opinar desde su lugar, pero no estar recorriendo constantemente medios de comunicación. Vino a la comisión del Senado hace poco digamos, a intentar apurar sus veñas y contar un poco sus necesidades en lo que el Senado podía colaborar. Viene laburando bien. Yo creo que eso hace que no estemos súper apurados por cambiarla. ¿Hablás en plural porque hablás en nombre de todo el Partido Colorado o defendés la posición tuya o eventualmente de tu sector? Mira, yo no voy acá a trasladar posiciones de nadie, pero he conversado mucho dentro de la coalición
y ella es muy elogiada. Y cuando vino la comisión, esto consta en el acta, no estoy mintiendo, los senadores del MPP que estaban en la comisión de asuntos administrativos, la elogiaron en la comisión. Y elogiaron su trabajo y su esfuerzo, elogiaron mucho su trabajo como fiscal antidrogas. Porque eso aparte ella se ganó respeto de los gobiernos anteriores y del que terminó ahora por igual. Porque le mete como una locura a esa fiscalía, le mete muchísimo. Ella ha tenido amenazas de muerte de todos colores y nunca le aflojó. Como que la motivaran, le pegaron en la calle una vuelta y no aflojó. O sea, yo creo que hoy, a ver, a todos nos gustaría tener un fiscal fijo, seguro durante determinada cantidad de años, pero creo que a veces dramatizamos la calidad de subrogante. Hoy, en la medida de que el tema no está en la mesa para ser discutido, a mí no me llamó nadie del gobierno para tener una conversación sobre esto, ¿tá? Y para poder pensarlo nos tienen que traer un nombre ampliamente superior al de la subrogante o traer el de la subrogante, que no ha ocurrido. O sea que Díaz ligó esta discusión a un acuerdo más amplio en el que habló, por ejemplo, de la conformación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, cuyas conformaciones en realidad no cambian desde hace por lo menos 2 gobiernos, o sea, se mantuvieron incambiados durante todo el periodo anterior precisamente por falta de acuerdos. ¿Entendés que si se diera el paso de ir hacia un acuerdo político por fiscalía, habría que incorporar también a esos otros organismos? mira, yo a veces soy medio anticorriente, reconozco, y creo que la calidad de ser nuevo me da margen para hacer otras cosas. A mí no me gustan los canjes. ¿Ah? No soy amigo de los canjes, porque por lo general estas negociaciones atadas con otras promueven el canje, básicamente. Mirá, yo te voy a votar al fiscal de corte acá, vos votame un ministro de la corte que quiero este. No, desterremos ese canje. ¿Ah? Están votando cargos de altísima relevancia para el desarrollo de la justicia de la República. O sea, estamos hablando de una clave total. Entonces, si vamos a votar un ministro de la corte, lo discutimos autónomo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? En el tiempo puede ser cerca, puede ser separado. No me cambia. Lo que digo es que la discusión es autónoma. Y la discusión del fiscal de deporte es completamente autónoma. Porque todo lo que hagamos empaquetado suena a canje. Suena a te doy, me das. Y yo creo que esto no puede tener ni un segundo de te doy, me das. Esto tiene que ser netamente autónomo e independiente. Discutimos y nos ponemos de acuerdo en uno en puntual. Y discutimos y nos ponemos de acuerdo en otro si corresponde. Y en el que no nos ponemos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo. Es así de simple. Por eso creo que a veces este tema se sobrepolitiza y se mercantiliza en una negociación política y yo me encantaría desmercantilizarlo. Si uno toma el discurso de Díaz o lo que dijo Díaz ayer en cuenta, da la impresión de que el gobierno se propone de arranque esa mirada más macro y que deja reservado para un escenario de eventual falta de acuerdo, para todo eso que vos de algún modo entendés que no es lo más indicado, el ir directamente por la Fiscalía. Y pienso ahí en... Pero para interrumpir, no ha ido por la Fiscalía. Mira, yo te voy a decir algo que no es menor, que la gente no tiene por qué saber. Yo de todos los intentos del gobierno de buscar un fiscal, me he enterado por la tele. Y esto no sale sin votos del Senado de la República, que no son del Frente Amplio. Entonces, fíjate qué favor le hacen a una conversación política que le digan a la gente que están con una agenda casi inmediata de trabajo de fiscal de corte y no levanten un tubo para conversar con un solo senador de la oposición, o al menos no con algunos de los que tenemos alguna relevancia ahí adentro. Claro, pero yo creo que eso va al planteo que yo hacía. El discurso de Díaz ayer fue, antes que por Fiscalía queremos plantear pero salen en la tele, una conversación por todo esto. Salen en la tele diciendo que está en la agenda cambiar al fiscal de corte, pero no llaman a los senadores. Me parece que no es el camino. Lo mismo que con otras cosas que si vas a mandar al Parlamento un proyecto de la caja que precisa más votos de lo que vos tenés, no lo mandás, esperás que todo el mundo se pronuncie en contra y después decís, chique, quiero negociar. No, mándemelo antes, charlamos previo y entramos al Parlamento con el tema más conversado. A mí me sorprende, lo digo en general, porque el gobierno tiene negociadores parlamentarios de mucha experiencia y a veces veo que esto se maneja con una torpeza que los perjudica a ellos mismos, que son los primeros interesados en la aprobación de las cosas para las que no tienen mayoría. Si el asunto fuera al Parlamento, ¿es posible el escenario de que el Partido Colorado no tenga a priori una postura unificada? Pienso en el rol de Pedro Bordaberry. Ayer Díaz dijo, no es que tenga un vínculo de amistad con él, pero tengo buen diálogo con él y que eventualmente Vamos Uruguay
pudiera darle una mayoría al gobierno para que mí- llegue a esos 3/5 en el Senado y designe a una nueva fiscal de corte? Mira, yo tengo buen vínculo con Jorge también, de muchos años, de la profesión, nos conocemos de muchísimo tiempo, hay buen diálogo. Eso no quiere decir que vayamos a votar todo lo que él dice porque nos llevamos bien. ¿Está bueno tu vínculo como el de Bordaberry con él? No conozco el vínculo de Pedro en detalle, pero sí tengo un vínculo razonable de muchos años. Lo que sí digo es, yo no creo que ninguno de los senadores colorados vote sin primero conversar con nosotros, tener una discusión interna previa como hacemos con todos los temas. ¿Tá? Creo que todos los 5 tenemos por lo menos la intención de votar juntos en todas las oportunidades que sea posible. ¿Tá? Este tema lo hemos tratado lateralmente y hoy no está en la agenda de una decisión inmediata ni mucho menos. Así como el propio Díaz decía que hay leyendas sobre él y que no sé cuánto ayer cuando le hablan de la designación de Carolina, yo creo que también hay leyendas sobre Pedro Bordaberry y su vínculo con jugadores del gobierno. O sea, como que, no, este es amigo de tal, va a hacer esto. Bueno, me sorprende que el propio Díaz, que se queja de las leyendas sobre sí mismo, instale leyendas sobre otros, ¿no? Sí, bueno, pero a ver, uno, si compara el tono de tu discurso con algunos dichos de Bordaberry, tiende a pensar que hay, por lo menos, posturas de arranque diferentes, sobre todo en los primeros meses del gobierno. Bordaberry llegó a decir que la oposición y el gobierno debían unirse en temas de seguridad y mencionó, por ejemplo, al ex fiscal de corte, otra vez a Díaz, hoy prosecretario, En la como una de campaña. las personas que podría ayudar en esa materia. Claro, en la campaña. Yo a vos nunca te escuché en esa línea, siempre te escuché en una línea más crítica. Entonces, ¿no hay allí diferencias en la forma de mirar el vínculo con Díaz? Primero, hay una campaña electoral que terminó y una etapa nueva que empezó en la que el Partido Colorado ha votado todo junto, siempre, en todas las oportunidades, sin excepción. En todos estos meses que van, en temas polémicos, incluso, a ver, te pongo un tema polémico que no me sirve traer a colación, pero lo hago igual. Le votamos la Viña Llayera, de altísima polémica, todo junto y no hubo un ruido adentro. ¿De acuerdo? Entonces, para que veas que en el fondo la unidad hasta ahora ha primado en los temas importantes de votar. Por eso digo, podemos tener miradas distintas, los 5 a veces tenemos miradas distintas de las cosas, porque venimos de distintos lugares, somos distintas personas. De todas maneras, yo creo que no nos van a correr con un fiscal de corte. Digo, conversaremos cuando quieran conversar y si las propuestas no convencen, tenemos una buena fiscal subrogante trabajando hoy. Así que yo no estoy preocupado que tenemos un incendio que apagar. Al contrario, te diría que el incendio está bastante más controlado que en otros años que teníamos un fiscal titular trabajando. Pasando a la agenda del Parlamento de estos días, lo hablamos al comienzo y dijimos que lo íbamos a reservar para otro momento de la charla y llegó ese momento. ¿Qué posibilidad de acuerdo entendés que hay, aunque no estés trabajando directamente sobre ese tema, con respecto al proyecto de ley de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios? Mira, no estar trabajando directamente en el tema me limita bastante, porque yo creo que la conversación se está produciendo ahí. Hoy, en la tarde de hoy, vendrá Robert a contarnos. Si yo digo algo aquí hoy que puede llegar a complicar o ir en contra de la negociación que él esté llevando adelante, no lo quiero dejar sin margen. ¿Me explico? Me dijo, mira, hablemos de tarde, hemos recibido miles de personas en estos días en el marco de la conversación. Hay tantas propuestas como personas hay. Habrás visto que las propuestas van no solo de lo que dijo el gobierno hasta pasar a todo el mundo del EPS, no sé, lo que te imagines. O sea, y lo que tiene de malo esto, y que puede ser una reflexión más de fondo, no hay ninguna solución buena. Estamos eligiendo la menos mala. Pero en todos los casos, esto es como yo te diga, mirá, vas a tener que elegir, o perdés una oreja, o perdés un dedo, o perdés un ojo. Elegí vos. Un poco extremo el ejemplo. La gente entiende con ejemplos extremos y absurdos. Pero, ¿me entendés? Tenés que elegir un perjuicio. Vos verás a quién perjudicás, cómo lo perjudicás y cuánto lo perjudicás. Pero a alguien hay que perjudicar. Entonces, es una decisión compleja cuando vos no lográs encontrar una solución sin perjuicio para la gente. Cuando en realidad, hoy no es responsabilidad nuestra, sino del gobierno buscar la mejor solución sin perjuicio. Nosotros, obviamente, no somos irresponsables, no queremos hacer caer la caja, ni mucho menos, está fuera de discusión. Pero la responsabilidad de resolver no es nuestra, es de quien es mano. ¿Y cuál de los resolver caminos que se han esbozado personalmente entendés que puede ser más viable? Lo único que yo le dije, muchacho, le dije al gobierno que llamó tarde, le digo, ustedes ahora son los responsables de buscar una solución creativa, en principio en su propio beneficio político. Entonces, yo lo que digo es que tenemos que tener en cuenta lo que votaron los diputados y lo que argumentaron los diputados. No podemos votar lo mismo que vino negativo de diputados, votarle a favor, para mí no es una opción. ¿Tá? Porque implica quebrarle el brazo a los diputados
de una forma, a mi juicio, hasta irrespetuosa. Porque ahí hubo trabajo, hubo cabeza, nuestros diputados, aparte, Conrado Rodríguez y Adrián Yuri, pusieron la cara, trabajaron, hicieron alguna propuesta alternativa al inicio y tuvieron una posición muy protagonista en la negativa a este proyecto de aumentar digamos, el impuesto a pasivos y activos. Por eso es que si votamos el mismo aumento, de la misma cantidad y en el mismo tono, y básicamente muestra una enorme descoordinación con nuestros diputados y aparte implica enmendarles semanas de trabajo. Entonces, ¿no? Entonces la alternativa tendrá que ser otra. No puede ser igual. Debe haber cambios, seguro. Eso. cuando el texto salió de diputados, con en parte modificaciones que una mayoría conformada por partidos de la oposición, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente y Cabildo Abierto, y Salle generaron. Salle se retiró de sala. Bueno, pero está radicalmente. Te cuento que está muy en contra de todo el proyecto. Está claro, pero me refiero a algunos artículos puntuales que tuvieron esa mayoría con las dos bancas de Identidad Soberana sin participar. A poco de que eso ocurriera, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, y el presidente de la Caja, Daniel Alza, dijeron que con esas modificaciones, es decir, tal cual llegó al Senado, a los 3 o 4 meses se iba a requerir de nuevos apoyos para la Caja. Entonces, con más razón. Entonces, levantar lo que elaboró diputados no termina siendo entrar a un callejón sin salida, teniendo en cuenta ese diagnóstico. A ver, todos son callejones sin salida. Hasta la mejor solución que el gobierno cree que propone hoy nos lleva al mismo problema dentro de un rato. O sea que yo creo que en el fondo yo quiero escuchar a ver qué pasó esta semana, qué reflexiones hubo y qué camino estamos tomando. ¿Tá? Pero yo no estoy viendo un camino que me digas, che, caminemos con tranquilidad. Está bueno este. No. En el esquema del menos malo tomaremos una decisión. Yo creo que va por ahí. Cuando se planteó la discusión, creo que fue la semana pasada, participaste de una conferencia de prensa junto al diputado Felipe Schipani, cuestionando los aspectos salientes de la propuesta enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo, y eso generó una reacción del diputado Conrado Rodríguez y de Adrián Yuri, a los que mencionaste. Los acabo de nombrar. Sí, los mencionaste recién, que bueno, que rechazaron a través de un comunicado de forma tajante tanto el fondo como la forma de las manifestaciones de la conferencia de prensa, que se dijo por parte de ellos, se hizo sin consulta ni deliberación con los demás integrantes de la bancada parlamentaria del Partido Colorado. Nadie puede atribuirse la potestad de decidir por todos los legisladores del partido, dijeron, entre otras cosas, y Conrado Rodríguez aseguró que fue un exceso esa postura que manifestaste justo a Schipani. ¿Se limaron esas asperezas? Te cuento que capaz que está bueno que aclaremos tanto, ¿no? Yo no soy muy amigo de discutir o conversar con los compañeros por la prensa. Y lo que sí no hice, no hago, ni voy a hacer nunca, es un comunicado contra un compañero. ¿Ah? Yo no hago comunicados contra compañeros. Ahí te estás distanciando de Yuri y de Conrado Rodríguez. Por lo menos de las maneras, ¿de acuerdo? Yo los compañeros, aparte de personas que conozco hace 25 años, que hemos estado en toda la malaria partidaria juntos, o sea, nos conocemos de toda la vida, de chiquilines, hacer un comunicado, por más que uno tenga la discrepancia que tenga. Y lo otro que te quiero decir, porque corresponde en honor a la verdad y el trabajo de Felipe Schipani en particular, nosotros, a ver, el Comité Ejecutivo Nacional va a ser jerarquizado en este periodo. Va a tener actividad, posición y postura pública en todos los temas. Le gusta el que le guste y no le gusta el que no le guste. ¿De acuerdo? Va a tener un rol como el que tiene que tener y no ha tenido a veces históricamente. Entonces, ¿qué hicimos el fin de semana anterior a esa declaración? Invitamos al Comité Ejecutivo Nacional a los diputados Conrado Rodríguez y Adrián Yuri, que esa misma mañana, que es la mañana de la votación de la Caja de la tarde, en comisión, dijeron, no podemos ir porque tenemos una reunión por la Caja. ¿De acuerdo? Perfecto, ningún problema. Entonces le pido a Felipe Schipani, ¿te animás a llamarlos vos, que son tus compañeros de bancada? De parte vos vas a tener que votar esto en algún momento. O sea, que te cuenten cuál va a ser la posición que van a llevar adelante a las 2 de la tarde en la comisión. Perfecto. Llamó a Adrián una vez y a Conrado 2 veces. ¿Ah? Eso quiere decir, y vino al Comité Ejecutivo e informó. Hablé con los diputados tal y tal, me informan esto. ¿Ah? O sea que esto lo tengo que decir porque corresponde, porque es una la verdad. Que no fueron consultados no es verdad. Y ellos lo saben. No es verdad. Cuando habló Schipani con ellos, les informó que la idea era hacer una presentación pública. Francamente no lo sé, pero si les pide una posición, la posición no cambia, ya sea para decir para una cosa. Digo, estamos hablando de que los diputados que participan de comisiones después informan al resto de la bancada para votar todos juntos, ¿no? Pero digo, ¿no será ese el detalle que explica la molestia? Bueno, pero entonces hace que el contenido de ese comunicado no sea verdadero. Nadie me consultó. Falso. Te consultaron tu posición sobre qué ibas a votar en la Caja a las 2 de la tarde.
Obviamente, esa posición a los efectos de comunicar al Comité Ejecutivo Nacional no es secreta. Y tan falso es que no fueron consultados, que cuando tú mirás lo que dijimos nosotros, y digo nosotros porque Felipe habló el 90% de esa conferencia, yo hablé muy poquito, y la información la dio toda él. Pasa que cuando yo dije que esta oposición tenía la oportunidad de bloquear un aumento de impuestos, fue el título de la mayoría de las notas, pero el contenido, si vos mirás la conferencia, habló Felipe el 90%. Lo que dijo fue exactamente lo mismo que argumentó Conrado en comisión en la tarde. Tengo la taquigráfica acá, las mismas palabras en el mismo orden. Y salvo que yo sea psíquico o vidente, alguien nos contó ese contenido para poder decirlo en el Comité Ejecutivo Nacional. Y lo que hicimos aparte fue no tocarle una coma al trabajo de los diputados. Fue básicamente decir, el Partido Colorado va a respaldar lo que nuestros diputados van a votar hoy en la tarde. O sea que en el fondo se están enojando porque le dimos un respaldo. Schipani y vos pertenecen a Unir para Crecer, Conrado Rodríguez a Vamos Uruguay. ¿No termina evidenciando esto una división interna del partido entre sectores? Al menos no nuestra. Nosotros lo que hicimos fue respaldar y promover el trabajo de los diputados en la comisión. Fíjate que no le tocamos una coma, al contrario. Argumentamos, dijimos, este es el camino, esto es lo que queremos, vamos a respaldar. De hecho, nos nombramos. Es más, si hubieran venido al Comité Ejecutivo en la conferencia de prensa, la hacen ellos. Ahora, no podemos dejar al partido sin posición pública porque justo esa mañana los diputados no pueden venir. ¿De acuerdo? En un tema grande. Entonces, como verás, yo no entendí mucho el comunicado, con franqueza. No lo entendí. Creo que es un antecedente complicado. Yo no recuerdo en los 25 años que tengo de esto un comunicado entre compañeros. Muy sorprendido, muy sorprendido. Hablando de comunicados y pasando a una decisión del Comité Ejecutivo Nacional, en este caso la vinculada a la propuesta del Poder Ejecutivo de designar a Carolina H., que integra el Partido Colorado, que fue precandidata presidencial en las internas que vos ganaste, como embajadora ante Portugal. En la resolución del Comité Ejecutivo Nacional Partidario se le solicita al gobierno en el último párrafo que revea su posición y se abstenga de remitir la venia correspondiente a la designación de H. en aras de preservar el diálogo y respeto político que deben guiar el relacionamiento entre los partidos políticos. Yo no he escuchado, digamos, en las últimas horas una actualización de esto, pero da la sensación de que el gobierno sigue firme en su decisión de enviar la venia al Parlamento. ¿Qué va a hacer el Partido Colorado? ¿Va a votar en contra? Va a votar en contra. Esa es una decisión ya tomada por el Consejo. Sí. No. A ver, el Comité Ejecutivo Nacional no mandata a votar a nadie. Esto es muy importante, también lo decía el comunicado anterior, que en ningún momento dijimos que, es más, lo que anunciamos fue el voto de los legisladores nuestros en ese momento porque lo conocíamos y nos habían dicho. Digo, miren que van a votar esto, pero no porque los mandatemos a votar, fue porque nos dijeron que iban a votar esto. En este caso, ya hemos conversado con el Senado y el talante es de no votar, ¿no? La bancada está de acuerdo, ya y lo mirá, resolvió. Yo con Robert lo hablé, con Gustavo lo hablé, Pedro tuiteó rápidamente. No recuerdo si lo hablé con Tabaré, pero no, a ver, capaz que me adelanto, pero me juego que Tabaré no, tampoco va a estar de acuerdo en votar esta embajada. Además de Tabaré Viera, Gustavo... No, a Gustavo hablé. Gustavo Subí hablaste. Justo, porque el día que surge esto estábamos en el Senado. Y justo estábamos juntos. Primero, todos tomamos noticia por la tele, ¿no? Entonces, si el argumento del secretario de la presidencia para promover esto es que quiere generar una política de Estado, las políticas de Estado no son nombramientos aleatorios de personas que no son del Frente Amplio, entonces, polvo mágico, tenés una política de Estado. Las políticas de Estado significan que esté el gobierno que esté, la política se continúa. ¿De acuerdo? Si nos ponemos de acuerdo los partidos políticos que estamos en el Parlamento, que somos los que podemos alternar en el gobierno, nos aseguramos de que si mañana el Frente pierde y nosotros volvemos, la política instalada se mantiene. ¿De acuerdo? Ahora, para construir políticas de Estado no se hace nombrando figuras de alta polémica de otros partidos. Lo que se hace es llamando a los partidos a una mesa de conversación. Ayer en Sarandí, por ejemplo, en Radio Sarandí, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, cuando se le preguntó por este tema, defendió la propuesta de designar a H. Y comparó esa situación con la del ex canciller Héctor Grossespiel, vinculado al Partido Nacional, que fue embajador en Francia durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Te parecen situaciones comparables? ¿Te parece que justifica el procedimiento? Yo no digo que no se pueda nombrar embajadores que no son frente amplistas y que son de otros partidos. De hecho, creo que el caso de Argimón es radicalmente distinto. Ya iremos a ese caso. Me adelanto porque me imaginé que iba a venir. Es distinto, es completamente distinto. Ahora, vos fíjate que tenés una designación que se hace en consulta con un partido
dentro de una figura que ha sido de altísima polémica en la escena, y a mí generalmente, acá es una reflexión más personal, no tan colectiva, yo no la comprendo. Y te explico por qué. Yo cuando escuché esto me fui a mirar dos cosas. Las taquigráficas del Senado y las salidas de prensa cuando el Frente Amplio no la churó, le tiró, la bombardeó, la trató de corrupta, la trató de mentirosa, la trató de orquestadamente mentirosa al Parlamento. Le pidió la renuncia. La propia Carolina H. amenazó con denunciar por difamación e injurias al hoy prosecretario de la presidencia. Esto es prensa, lo revisan. Googleás los nombres y empieza a aparecer la furia en 5 segundos. Tal es así que esta situación inentendible supera al Partido Colorado. El propio senador Andrade dice, che, esto no lo entiendo. La estábamos matando hace unos meses y ahora la designamos embajadora. ¿Alguien me cuenta qué parte de la película nos perdimos? Que es mi propia reflexión. Acá hay una parte de la película. ¿Viste cuando vos estás viendo una serie de noche y pestañás medio largo y cuando te despertás no entendés dónde estás? Bueno, esto es exactamente lo que yo siento ahora. Me perdí 3 capítulos. Ahora, si el gobierno sabe esos 3 capítulos que fundamentan esto, que nos lo diga. ¿Cómo pasa del extremo del rechazo al amor de una designación? El único que esbozó una explicación allí, que es el pobre soldado que la banca todas y la verdad que a veces lo compadezco, que es Daniel Cayani, dijo, fue muy valiente al denunciar cosas del anterior gobierno. Entonces ya no hablamos de un tema de política de Estado y credenciales para el desarrollo de política del servicio exterior. No, tú denunciaste al gobierno anterior, aquí tienes tu premio y tu refuerzo positivo en términos psicológicos para que lo sigas haciendo. O sea, si esa es la razón de la designación, con más razón hay que votar en contra. Y si no es esa la razón de la designación, que alguien nos explique cómo cambian de opinión de esta manera en alguien que todavía está participando en una investigación fiscal de la cual no tenemos garantías que no surjan responsabilidades para ella hasta que termine. Que aparte está participando, esto es muy importante, está participando de una investigación administrativa en la Cancillería, la cual supuestamente reconstruye el trasiego de un documento que llega a Torre Ejecutiva. ¿A vos te parece que después de que el Frente Amplio le dijo todo lo que le dijo, estando hoy involucrada en una investigación que tiene posible rebote para todo el mundo ahí adentro, ¿no es medio turbio o escondido o raro o con algún gato encerrado esta designación? ¿Y qué pasa en el caso de Argimón? Dijiste son cosas distintas. Claro que son cosas distintas. A ver, lo de Argimón es completamente diferente. Primero es un tema del Partido Nacional, en el cual yo no me quiero meter, ellos no se meten en los líos nuestros, nosotros no metemos los de ellos. No, es un asunto político del momento que el gobierno le propone, ¿no? Primero, ¿qué opina el Partido Nacional? ¿De acuerdo? Ya ha opinado mucha gente. El tema que vamos a ver qué hace el Partido Nacional cuando llegue el momento de votar. Ahora, sí es real que es distinto. Primero, a los vicepresidentes de estilo se los contempla. Es algo mucho más adquirido, es una práctica de Estado, te diría, bastante republicana y buena, que el Uruguay tiene, que a los vicepresidentes salientes se los contempla porque son personas que han adquirido un bagaje muy importante. Nino Boa, Luis Hierro y podría seguir. O sea que, me parece, y aparte, no menor, la propia Argimón no está envuelta en toda la otra polémica que está Carolina. A Argimón nunca le dijeron que era una corrupta mentirosa que tenía que renunciar. Ni una vez. Es una persona que hoy goza del respeto de todo el sistema, más allá de las tirrias que puede existir. Bueno, los temas de ella, de si comunicó o comunicó el Partido Nacional, es un tema de ella con ellos, que verá cómo soluciona. Pero a mí, en principio, me parece una situación diferente, completamente diferente. Y es más, yo calculo que la propia Argimón no debe estar contenta que la información se haya hecho en conjunto, que sea Argimón y H como una especie de binomio pegado en toda la foto. No, en realidad, una lista larga de personas propuestas. Pero en la ¿no? salida de prensa es como que son Bebeto y Romario, ¿viste? Y no funciona. Si parece, me dio medio viejo ese, ¿no? Sí, la gente mira para atrás porque hay gente que no me va a entender. Nos fuimos al Brasil del 94. El 94. Bebeto y Romario son la dupla de delanteros estrella de Brasil. Para la gente joven que miren la diaria, miren los tremendos jugadores de fútbol, pero siempre andaban de a dos pegados. Por eso digo que no está bueno que las presenten juntas, porque no son lo mismo. Hablaste recién del respeto que entendés el sistema político tiene por la ex vicepresidenta Argimón. Ha recibido, sin embargo, en las últimas horas críticas duras, por ejemplo, de la senadora Graciela Bianchi del Partido Nacional, que dijo que Argimón, durante los 5 años de gobierno de Luis Lacalle Pou, siendo su vicepresidenta, lo vi con claridad, sí. Operaba u operó para el Frente Amplio. ¿Qué sentís de una afirmación tan gruesa? Acá cada uno tiene sus estilos. Yo no me expreso sobre nadie de esta manera, ni siquiera sobre los propios
digamos, protagonistas del Frente Amplio. Yo no me voy a meter a calificar lo que dice y no dice, solamente digo que yo no me expresaría de esa manera, aunque lo pensara. ¿Qué pasa? Y esto lo queremos abordar como cierre prácticamente de la entrevista, con la mirada más larga, ya que estamos hablando de asuntos que de alguna forma vinculan al Partido Colorado, al Partido Nacional, sobre las presentaciones electorales rumbo al ciclo 2029-2030 y la eventual ampliación del uso de la herramienta coalición republicana. Las palabras del expresidente Julio María Sanguinetti, ni bien terminó el ciclo electoral, con las departamentales y las municipales, de sí o sí coalición en los 19 departamentos en 5 años, quedaron resonando. ¿Vos compartís esa mirada? La comparto plenamente y te digo que la comparte la enorme mayoría del partido. Yo he escuchado declaraciones de Pedro Bordaberry. El propio Tabaré Viera encabezó la delegación que fue a plantearle a esto al Partido Nacional en el periodo pasado. A ver, yo exhorto a veces a despejar la paja del trigo. En todos los partidos hay voces disonantes menores en todos los temas. Hay partidos grandes de mucho tiempo, entonces hay, obviamente, a veces yo veo que la prensa sobredimensiona a la persona que de repente ni siquiera es convencional, pero dice, yo no estoy de acuerdo. La agrupación Tomás Berreta de alguna localidad pequeña dice, no estamos de acuerdo con la decisión del Comité Ejecutivo Nacional, y tiene un título de prensa. Cuando uno va a rascar, no hay un convencional ahí que pueda votar en contra. ¿Me explico? O sea, acá lo que tenemos que mirar es la posición de las personas que toman las decisiones. Digo, si no, yo contrapondría la decisión de cualquiera que tuitea con la del presidente de la República. Total, todo es lo mismo. Entonces, en este caso tenés una posición conforme de todos los senadores que estamos acá, que de hecho, pero sin fisuras, y es más, una posición dura en cuanto a que es en todos o en ninguno. Y creo que hoy el Partido Nacional ha comprendido que nosotros no tenemos margen, o es todos o ninguno, con margen cero en el medio. ¿Eso es pensando en elecciones departamentales y municipales? Claro. ¿Y qué pasa con las elecciones nacionales del 29? Esa es otra discusión más compleja. ¿Y vos qué postura tenés? La de pensarlo y discutirlo. O sea, no estás decidido realmente. No, yo creo que ahí tenemos pros y contras que hay que estudiar bien. ¿Pros? ¿Cuáles son? No, bueno, a ver, evidentemente yo creo que si entro en las pros y contras y las valoro públicamente, ya quedo con una posición comprometida que no tengo ganas de tener. Pero sí creo, y acá me afirmo, que es la discusión de nuestro tiempo, es la discusión de esta generación. Los que tenemos hoy, yo creo que lo que más hablo del tema blancos, a veces son los que tienen más o menos mi edad. Señores, ¿qué queremos para nuestros próximos 10, 15, 20, 30 años de actividad política? ¿Qué queremos dejar a los que vienen después? O sea, porque esta decisión está en el momento de la bisagra. Si elegimos que no, estamos en el libro de historia, y si elegimos que sí, estamos en el libro de historia. Porque es la discusión de nuestra época. En 2029-2030 estamos hablando de ese ciclo electoral. Ahora, antes de eso, yo creo que es clave. El trabajo nuestro sí que tenemos que hacer, y yo me lo he puesto al hombro fuertemente, es darle fuerza, potencia y cuerpo al Partido Colorado. Porque lo que hagamos juntos va a ser solo tan fuerte como la suma de sus partes. Tenemos que tener un Partido Colorado en cancha muy visible. Y por eso, por ejemplo, yo estoy tan intenso con que el Comité Ejecutivo Nacional tenga presencia todas las semanas. Que no sea la hermana menor del Parlamento, ¿verdad? Que nadie le da bola porque lo importante se dice en el Parlamento. No, lo importante se dice en el Comité Ejecutivo Nacional del partido. Porque el partido se expresa como tal y después verán qué hacen los legisladores, que obviamente no están obligados. Pero el fortalecimiento de un partido es lo único que va a hacer viable una coalición. Te decía recién, en el 29-30 va a ser un cuarto de siglo, si tomamos como punto de partida las elecciones del 2004, de un esquema político con el Frente Amplio como fuerza mayoritaria, accediendo o no al gobierno nacional, el Partido Nacional como segunda fuerza y por ende la que ha definido, por lo menos hasta esta elección, el gobierno con el Frente Amplio y el Partido Colorado tercero. Además, esto no lo sabemos, pero es bastante posible que una figura de mucho peso como Luis Lacalle Pou esté en la carrera electoral, perteneciente al Partido Nacional. Una estrategia fusionista hacia las nacionales del 2029. ¿No pondría en riesgo la identidad colorada en función de estos elementos que planteo en la pregunta? Mira, la cuestión del fusionismo, esa palabra tiene un componente peyorativo, es la que utilizan todos estar en contra de cualquier hipótesis colisionista. Claro que no fue el tono que yo le quise dar. Lo tengo claro, pero te lo adelanto que todos los que están en contra de esto hablan del fusionismo en forma peyorativa. Acá es como decir que en el gobierno pasado de coalición nos fusionamos. No nos fusionamos. Ni se fusionó el Partido Comunista con el MPP. Nunca. O están fusionados y yo no me enteré. No, mire, el Frente Amplio tiene 50 años o más.
Y todos sabemos quién es comunista, quién es Tupamaro, quién es sereñista. Después están los cambios internos, pero las identidades, yo te termino. Pero a lo que voy a decir, imagínate, esas fuerzas nunca gobernaron previamente a que se conformara el Frente Amplio. Sí, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Con más razón, nuestra historia hace que nuestras identidades sean mucho más fuertes y arraigadas que las del Partido Comunista y las del MPP. Sobre todo, capaz que no electoralmente, pero sí en términos de arraigo de identidad. Todos sabemos quién es quién, ¿tá? Y de dónde venimos. Eso no está en discusión. Ahora, lo que tampoco está en discusión es que va a haber algún tipo de coalición para la próxima, como lo hubo en la pasada y como lo hubo en esta elección. O sea, eso es un dato de la realidad, que la coalición llegó para quedarse, es un hecho. Lo que estamos discutiendo es la manera de comparecencia electoral que nos ponga de la manera más competitiva. Pero en coalición ya estamos, señores, ¿eh? O sea, esto ya ocurrió. Yo puedo tapar el sol con un dedo, me va a durar poco. ¿Ah? Y es la gente la que hizo esa coalición por la vía de los hechos. Entonces, cuando la gente masivamente de un lado reclama algo, es muy complicado que los dirigentes políticos, por su propio interés o por ideas de unos pocos, termine bloqueando una decisión que es ciudadana. O sea, yo no sé si acaba de haber un lema único o no, no lo sé. Lo que sí sé es que la coalición es un hecho. Y para que la coalición gane, mi trabajo y el de nuestro es fortalecer a un partido colorado que tiene que cumplir un rol clave. Porque lo que sabemos también es que ninguno llega solo. Y cuando vos decís, bueno, pero el Partido Nacional, si estuvo en la discusión con seriedad, es porque no estaba solo. Y te digo más, tenemos la responsabilidad de replantearnos cómo queremos comparecer, porque si mirás el siglo XXI, perdimos mayoritariamente con el Frente Amplio, y la vez que le ganamos por un punto de la hora, y podríamos haber perdido. Entonces, acá hay que hacer un replanteo importante de cómo estamos compareciendo y de cuál es la mejor opción para comparecer de forma competitiva. Yo me pongo muy pragmático en esto, ¿tá? Porque creo que la propia ética de la responsabilidad colorada que nos define hace que tengamos que hacer las cosas que tengamos que hacer para llegar al gobierno, para poder hacer las cosas de la manera que la queremos hacer. Porque estamos a 100 días del gobierno y ¿cuál día peor? ¿No? O sea, lo decía acá Caetano, se lo escuché en esta mesa decir... Terminaste hablando de Caetano. El gobierno no empezó bien. Lo dijo con mucha claridad. Y te diría que actores del gobierno te dicen, el gobierno no empezó bien. Digo, hoy tenemos una sucesión de problemas, pero aparte problemas autogenerados, ¿eh? Yo le diría que la oposición tiene mérito cero. Levanta los problemas que el propio gobierno se genera a sí mismo. Muchos de esos ni siquiera de gestión. Entonces, por todo eso, entendés que no hay que descartarlo de la coalición. Meto el redondeo por un tema de hora, la productora Nadie se lo paró ahí cerquita de la puerta. Nadie lo descarta. Nadie lo descarta adentro del Partido en el Colorado. Partido Colorado. Si vos mirás las declaraciones, el propio Sanguinetti fue de los primeros que entró con esto en aquella reunión recordada con la Rañada y con la calle Pou, que era un poco, muchacho, vamos por este camino. Si ustedes miran los comentarios del propio Tabaré Viera o del propio Pedro Bordaberry, dicen, bueno, habrá que estudiarlo, pero ninguno dice, de ninguna manera vamos a hacer esto. Yo estoy en la misma tesitura. Vamos a estudiarlo, tenemos tiempo, caminemos un proceso y veamos qué es lo mejor para nosotros. Andrés, gracias por la visita a la mañana de la diaria y bueno, habrá más seguramente. A ustedes muchas gracias.